¿sí? En electrostática, que fue la unidad pasada, terminamos en el tema de voltaje y ahora nos vamos a introducir a la corriente eléctrica. Es un tema sencillo. Bueno, desde el punto de vista práctico, el descubrimiento particular de que un sistema de cargas eléctricas es capaz de almacenar energía, lo vimos por ejemplo cuando yo ponía dos, dos cargas y si eran del signo igual, si van a querer repeler, pero si la estoy sosteniendo ya tengo un sistema y va a haber una fuerza que las va a querer alejar. O signos contrarios se van a querer juntar, pero si yo la estoy sosteniendo hay una diferencia de potencial, entonces se van a querer acercar. Bueno, pues eso es el almacenar la energía, la diferencia de potencial que hay en los sistemas de cargas eléctricas. Eso cambió completamente el estilo de vida del ser humano. O sea, el que podamos almacenar esa energía cambió la vida de nosotros. Para ustedes o para nosotros ya es común que todos los aparatos que utilizamos funcionen conectándolos simplemente al tomacorriente, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa tomacorriente? O sea, ¿qué realmente es eso donde conectamos los aparatos, ¿no? ¿Por qué se le llama tomacorriente? Bueno, cuando se estudió la pila voltaica, que es donde nos quedamos el tema pasado, observamos que hay materiales que reaccionan con sustancias ácidas o electrolitos. Provocan una reacción química que se manifiesta con el exceso de electrones, ¿no? Del mismo modo, las reacciones químicas entre los electrolitos y otros metales provocan un déficit. ¿Qué significa déficit? Es la falta o escasez que se juzga necesario. En este caso estamos hablando de electricidad, hay un déficit de electrones o hay una escasez de electrones, ¿no? Luego, al poner en contacto el material con exceso de electrones y el material con déficit, mm, ahorita lo explico en la siguiente imagen, mediante un conductor, tal como se muestra en la siguiente imagen. O sea, exceso de cargas es que yo tengo una parte del espacio con muchas cargas, ¿no? Y tengo otra parte del espacio, digamos que son objetos, ¿no? Este objeto tiene muchas cargas y este objeto, otro objeto tiene déficit de cargas. Estamos hablando este, que tiene poquitas cargas, ¿no? Si yo a estos dos cuerpos los conecto mediante un conductor, por ejemplo, un alambre de cobre, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que van a transferirse cargas donde haya donde haya un exceso de cargas, se van a querer mover hacia donde haya un déficit de cargas, siempre y cuando, por ejemplo, los conecte por un conductor, ¿sí? Entonces las cargas se van a querer mover de un lugar a otro, digamos que por un conductor, un alambre de cobre, ¿no? Eh, Aquí explico algo, dice el modelo de transferencia, o sea, cómo las cargas van a viajar de un lugar a otro. Mediante el conductor no se consideran las cargas negativas. Recuerden que yo les había dicho que lo que realmente se transfiere son las cargas negativas, pero aquí lo que se están transfiriendo son las cargas positivas, o sea, lo que realmente se transfiere son los electrones y no los protones. Pero bueno, ahorita explico por qué no pasa nada si lo que se transfiere son los protones. Pues bueno, la corriente eléctrica, la definición de corriente eléctrica es justamente eso, es como una corriente, un río, por eso se llama corriente, es un flujo de cargas. Estas cargas se van a través del material conductor como un flujo de cargas de un punto del espacio a otro, o sea, de un cuerpo se van a mover o van a fluir hacia otro cuerpo por medio de un conductor. Eh, Representamos a la corriente eléctrica como I, ¿sí? Por ejemplo, el metro lo representamos por la letra M minúscula, el centímetro lo representamos como cm, la altura la representamos generalmente con la letra H, el voltaje vimos que se representa con la letra
V, ¿sí? Entonces la corriente matemáticamente su letrita va a ser I. Cuando vean una I igual a algo, significa que están hablando de corriente. En la figura anterior, o sea, en esta figura, se observa la forma en que se calcula la corriente eléctrica. Aquí hay algo importante. Aquí está un punto P, ¿sí? Es como si pusiéramos un microscopio aquí, por ejemplo, ¿no? Observamos cuántas cargas están pasando, ¿sí? En este punto P es importante. Es como si pudiéramos poner ahí un medidor de cuántas de estas cargas están pasando en este punto P, ¿no? Eh, y en principio imaginemos que los portadores de carga que son acarreados, o sea, que están fluyendo, tienen carga positiva de magnitud Q1, no importa ahorita, están pasando puros coulombs y que se mueven a cierta velocidad, o sea que están fluyendo a cierta velocidad. Pues bueno, la corriente eléctrica en el punto P del conductor, que es lo que yo les decía aquí, como si pudiéramos mirar cuántas están pasando, es la cantidad total de carga que atraviesa por ese punto. O sea, en este punto P podemos ver o podemos ir contando cuántas de estas cargas van pasando en un intervalo de tiempo. Sí, o sea, puedo ver cuántas pasan por ese punto en un segundo, ¿no? No, pues pasaron 5 cargas, 5 coulombs en un segundo. A esto se le llama delta T, o sea, el intervalo de tiempo, un intervalo de tiempo. Por lo general, el intervalo de tiempo va a ser durante un segundo. Se cuentan cuántas cargas han pasado por ese punto, ¿no? Y eso es la corriente, o sea, la corriente es contar las cantidades de cargas que pasan en un segundo. Entonces, la corriente eléctrica se calcula como un cociente de la cantidad de cargas entre el intervalo de tiempo, o sea, la corriente es igual, esta es la definición matemática, la corriente es igual a la cantidad de cargas que pasan en un intervalo de tiempo, así se lee. Otra cosa, por convención, la corriente eléctrica se asocia con cargas positivas, aunque yo les dije en la clase pasada que lo que realmente ocurre es que lo que se mueve son los electrones, porque físicamente los electrones están en el átomo más alejados del núcleo y es más fácil desprenderse de ellos, ¿no? Pero bueno, por convención, para quitar ese signo menos y cosas así, decimos que son cargas positivas, aunque son electrones. Pues bueno, como ya hemos mencionado, los portadores de carga suelen ser los electrones, o sea, realmente en la realidad son los electrones y estos tienen carga negativa. Pero esto no es ninguna dificultad, ya que una carga negativa que viaja para allá es análoga o equivalente a una carga positiva, pero viajando en, en vez de que sea de aquí para allá, lo mismo que una positiva de aquí para allá, porque son contrarias, ¿no? O sea, tomemos, tomemos las negativas o tomemos la positiva, va a ser lo mismo. O sea, es lo mismo, pero en dirección opuesta, no hay problema. Y el Sistema Internacional de Unidades define la unidad de corriente como el ampere. O sea, si yo estoy midiendo longitudes, el Sistema Internacional de Medida me dice utiliza metro. Si yo estoy midiendo intensidad de luz, el Sistema Internacional de Medida me dice utiliza candelas. ¿Sí? Pues bueno, si yo estoy midiendo corriente, el Sistema Internacional de Unidades me dice utiliza amperes, ¿sí? Entonces la unidad de medida de la corriente es la letra A. ¿Por qué la letra A? Las unidades de corriente eléctrica reciben el nombre de amperes, o sea la letra A, en honor al físico y matemático francés André-Marie Ampère, quien hizo muchas investigaciones de la corriente eléctrica. O sea que el Sistema Internacional de Medida me dice que coulombs entre segundo es igual a ampere. ¿Sí? Es lo que me está diciendo. Pónganle la letra A por en honor a ampere. No hay problema con eso.
Entonces, de la ecuación anterior, de esta ecuación, de que la corriente es igual a la cantidad de coulombs que pasan en un segundo, se observa que un ampere, o sea, la corriente eléctrica, un ampere equivale a la carga de un solo coulomb que atraviesa en un segundo. O sea, un ampere es lo mismo que un coulomb, o sea, una carga que pasa nada más en un segundo. Entonces, coulomb sobre segundo va a ser ampere, que es lo que nos dice el Sistema Internacional de Medidas. Tal les explico qué son esas cosas. Entonces, cuando les pide yo que calculen la corriente eléctrica, nada más van a hacer la cantidad de cargas que pasan en un segundo. Es todo lo que tienen que hacer. Para eso, resolvamos el caso práctico número 1. Dice, en un experimento se observó, hasta donde estaba el punto P, que les digo que pueden observar, que si pudieran medir, se observó una cantidad total de carga de 14 por 10 a la menos 3 coulombs, ¿sí? O sea que pasaron 14 por 10 a la menos 3 coulombs en un punto de un conductor, que es transportada por protones que cruzan de izquierda a derecha en un punto P. O sea, pasaron 14 por 10 a la menos 3 coulombs de un cuerpo a otro cuerpo. Y lo hicieron, pasaron 14 por 10 a la menos 3, lo hicieron durante 7 segundos. Entonces me piden que calcule cuál es la corriente asociada a ese flujo, ¿no? que ocurrió en ese experimento. Pues entonces lo que tengo que hacer es, como me están pidiendo cuál es la corriente, pues la corriente es igual a la cantidad de carga dividida entre el tiempo. ¿Qué cantidad de carga pasó? Pasó 14 por 10 a la menos 3 coulombs. 14 por 10 a la menos 3 coulombs. ¿En qué intervalo de tiempo? En 7 segundos. 7 segundos. Tomo mi calculadora y divido. 14 por 10 a la menos 3 dividido entre 7 me da 2 por 10 a la menos 3. Me da 2 por 10 a la menos 3. Y como coulombs entre segundo es ampere, pues ya este es el resultado, ¿no? La corriente es igual a 2 por 10 a la menos 3. Pero como también el profe de física en algún momento me dijo que, que los números los puedo expresar en forma decimal, en notación científica, esto es notación científica, y en notación de prefijo, pues yo sé que por 10 a la menos 3 en prefijo significa mili. Entonces esto es lo mismo que 2 miliamperes. Y ojo, esto es mili. Hay otros prefijos. Para este caso, si ustedes me lo dejan expresado así, pues está correcto. Pero si todavía me lo ponen así, mejor todavía, porque me están demostrando que saben notación decimal, prefijos y notación científica. Son equivalentes. Este número es lo mismo que este, nada más que este está en notación científica y este está en notación de prefijo. Ya es todo.